Muy buenas tardes, amigos del programa A la Historia por Media Calle. Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Vamos a seguir comentando algunos aspectos de la vida político-electoral del país que me parece que siguen siendo importantes en este momento. Importantes por su trascendencia, importantes por sus repercusiones. En primer lugar, digámoslo así, con el Partido Liberación Nacional, porque es el partido, digamos, que está más articulado en este momento alrededor la, eh, de la campaña interna que tienen ellos para escoger sus candidatos presidenciales. Se ha rearticulado el grupo de precandidatos que hay en Liberación Nacional y se han ido agrupando unos de ellos alrededor de la figura de José María Figueres Olsen, que se convierte, sin lugar a dudas, en el precandidato más sólido, más fuerte, más importante, más destacado de Liberación Nacional en ese sentido, y sobre todo por el apoyo que recibe de Antonio Álvarez de Santi, que no es cualquier político, ha sido candidato a la presidencia dos veces, una por un partido que él inventó allá por el año 2006 y otra por Liberación Nacional en la última campaña. Ha sido diputado, ministro y hasta presidente del Congreso. Fernando Zamora Castellanos, que es el que ha sido secretario general del partido, un personaje muy talentoso, inteligente, muy culto, y bueno, que finalmente decidió darle el apoyo a José María Figueres. Rolando González, que ha sido diputado varias veces, que también se sumó a la candidatura de Figueres, de manera que hay ahí ya cuatro bastiones importantes girando alrededor de ese bloque, digamos, de Figueres, que la prensa, digamos, ha puesto casi como Figueres Álvarez, pero en que en realidad es ahora un bloque alrededor de la figura de Figueres con personajes importantes de ese partido. En ese sentido, Figueres, José María Figueres, con estas alianzas alborotó lo que yo llamo el panel nacional electoral. Ese alborotamiento alrededor de esta alianza contribuye también a darle fuerza a Liberación Nacional, a darle fuerza a esa alianza, a darle fuerza a las precandidaturas internas de Liberación Nacional. Dentro y, por supuesto, fuera de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque también fuera de Liberación Nacional esto ha tenido sus repercusiones. Dentro del mismo Liberación Nacional, antes de la alianza de Antonio Álvarez y de José María Figueres, el diputado Thompson, que ha sido alcalde de Alajuela, ya había inscrito y pagado su inscripción de 30 millones de colones ante Liberación Nacional, según entiendo yo, ya la había pagado, de manera que ya está inscrito oficialmente. Esta inscripción de Thompson obliga naturalmente a hacer una convención para dilucidar o dirimir quién va a ser el candidato final del Partido Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque al día de cierre, que creo que es el 15 de abril, cuando todos los candidatos de Liberación Nacional de una u otra manera tienen que inscribirse y asegurar el pago de 30 millones, en ese momento hubiéramos sabido cuántos son los candidatos o si todos se retiran frente a un bloque como el que se ha creado alrededor de José María, pero en este momento ya no hay un bloque contundente, hay un candidato, Thompson, que ya está inscrito por aparte y eso obliga a ir a un proceso de convención como lo tiene convocado Liberación Nacional de manera abierta. El otro es mi buen amigo Claudio Alpizar, quien le tengo mucho afecto, que, digamos, politólogo, gran comunicador y gestor de opinión pública con sus programas de comentarios políticos y análisis político, quien ya hizo una presentación pública de su candidatura anunciando que se va a inscribir, que va a pagar los 30 millones
que no se va a quedar por fuera, de manera que ya hay dos candidatos, además de José María Figueres, ¿verdad? Está también Rolando Araya, buen amigo, y que ha sido ministro, que ha sido candidato presidencial de Liberación Nacional y no de Liberación Nacional también, pero volvió a Liberación Nacional, ex ministro, ex candidato, uno de los personajes más importantes que ha tenido Liberación Nacional en el plano internacional, porque fue miembro del Comité Internacional de la Socialdemocracia, en fin, un personaje que se la está, un intelectual, un hombre que le gusta escribir, pensar, sobre todo pensar, ¿verdad? Uno de sus libros fue publicado en Venezuela por Hugo Chávez, ¿verdad? Que es interesante. Y esto, digamos, porque que es el socialismo cuántico, así se llama el título del libro. Ese libro, digamos, el presidente Chávez de alguna manera lo acogió, lo entendió, le gustó y lo mandó a publicar en Venezuela. Bueno, esto para entender, digamos, las repercusiones del pensamiento de Rolando Araya, ¿verdad? Bueno, eso es Rolando Araya, ese es el partido Liberación. Está claro que con eso Liberación tiene que ir a una convención abierta, no queda más, no le queda más tren que ir a una convención. Y así se va a resolver la candidatura oficial de Liberación Nacional en su momento, ¿verdad? La alianza, digamos, que se produjo alrededor de Antonio Álvarez y de José María Figueres, primero provocó un alboroto, como yo dije, alboroto del panel electoral, en sus propias tiendas de Liberación, porque no deja de pesar esa fuerza que ya en sí mismos Antonio y José María representaban, porque ambos, por las encuestas nacionales que se venían dando, simbolizaban casi el 60% de simpatía hacia esos dos candidatos. Y eso no deja de ser fuerza. Claro que ahí 1 más 1 no es 2, puede ser 1,5, desde el punto de vista de la realidad política, ¿verdad? Porque al final el encuentro también provoca gente que se retira de un lado o de otro, ¿verdad? Puede ser que haya gente que se suma de distintos lados también por eso. Pero bueno, pero si tomamos en cuenta nada más el índice de los datos electorales existentes por las encuestas que se hacen en este momento, pues ambos representan en este momento entre el 50 y el 60% de simpatía electoral de todos los candidatos nacionales que hay, de todos los candidatos que suenan en todos los partidos. En este momento José María se convierte en el más fuerte, indudablemente. No deja de tener su talón de Aquiles, ¿verdad? Porque el Partido Liberación es un partido con muchas aristas y con muchos eh, asuntos que provocan irritación en muchos sectores de la sociedad costarricense. Entonces, esto no deja de ser complicado. Ahorita mismo voy a comentar uno de los asuntos más cuestionados recientemente, ¿verdad? En esto de la alianza de Antonio y de José María, que no se ha hecho igual con Fernando Zamora ni con Rolando González, perdón, que también se sumó a José María, que ha sido varias veces diputado, es un comunicador, profesor de matemáticas, talentoso, inteligente, sagaz, con un programa picante, la hora que Ortiga, por ahí en medios de comunicación, quisquilloso porque maneja muy bien la pequeña política como la grande, conoce los detallitos y conoce los grandes asuntos de la política, ¿verdad? Bueno, esos son aspectos importantes que tienen que ver en esa alianza. Pero hay gente, digamos, y en esto me parece que han caído amigos míos, analistas eh, que son profesionales en distintos campos, que, por supuesto, periodistas también, que se han preocupado por ver más bien los pelos de la sopa o en la sopa y no la importancia que puede tener un proceso de alianza política. Me parece que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque las alianzas políticas en Costa Rica se han hecho, muchas veces no tan con tanta publicidad, pero también ha empezado a como a cuestionarse, pero al cuestionarse las alianzas políticas, lo que hacen es separar
a los políticos para que cada quien actúe por sí mismo y solos, cuando a veces se requiere unidad política para la acción, unidad política para el pensamiento, unidad política para resolver problemas. Y la política misma, en esencia, es el resultado siempre de acuerdos políticos, de alianzas políticas, de superación de contradicciones, de disidencias y de reconocerse en los elementos que unen a las personas y no en aquellos elementos que dividen, que desunen, que fragmentan. Yo creo que este es el elemento importante políticamente, que es el que tiene que destacarse, ¿verdad? Bueno, ahorita volvemos sobre esto. Entre los otros candidatos que, digamos, quedaron, el expresidente, digo, el exalcalde de Alajuela, Thompson, anunció su inscripción, Claudio Alpizar también, y Rolando Araya también, eso está claro. Frente a, ahora sí, los cuestionamientos que se han venido haciendo, pues ahí se cuestiona que José María y Antonio deben haber llegado a un acuerdo. Pues sí, claro, si no, no se hubieran unido, eso es lo más elemental. Ellos hicieron un documento público que expresa justamente las bases de ese acuerdo interno de ellos. A mi gusto es un acuerdo muy general y es válido que así sea. ¿Por qué? Porque no puede ser un acuerdo tan preciso, tan abundante en cosas que quieren hacer o resolver, porque eso evidenciaría que ponen a disposición de todas las demás fuerzas políticas e incluso internas del partido elementos para discutir que no les interesa en este momento que se haga. Cuando tengan que discutir programas políticos, programas de gobierno lo harán. Pero en este momento, sacar una plataforma de elementos que los unen tal vez no es lo más conveniente y eso es válido. Por eso el acuerdo y el documento que ellos elaboraron es un documento de características generales. Y en ese sentido, para mí es válido que así haya sido, ¿verdad? Entonces, más importante que ver las contradicciones que han habido entre José María y el mismo Antonio como ex candidatos presidenciales, los dos como candidatos que han sido dentro de Liberación Nacional, de las cosas que se pueden decir en una campaña electoral, eso es secundario para mí en este momento. Eso queda para la historia, para los libros, para el registro histórico. Lo importante es lo que la gente hace en adelante. Y esto porque en la vida humana, en la vida social, en la vida de cada individuo, está también la posibilidad de rectificar. La gente puede equivocarse y se equivocan solo las personas que hacen cosas. De manera que en la posibilidad de rectificar hay una gran riqueza en este caso también política, porque se rectifica reconociéndose mutuamente. En este caso, los dos principales aliados de este momento en Liberación Nacional, que son Antonio y José María, que se reconocen mutuamente con sus debilidades y sus fortalezas, con sus disidencias y conciencias, con lo que se dijeron y desdijeron en el acto de alianza. Porque lo importante no es el pasado, ese ya es una cuestión que no se puede corregir. Lo importante es el futuro sobre el que se puede actuar. Y lo más importante es el ahora que puede forjar ese futuro. Y entonces yo pienso que aquí eso es lo válido. Y en ese sentido, el escenario, digamos, que viene es el escenario del futuro, no el del pasado. Habrá durante toda la campaña, probablemente para eso, para ese candidato, José María Figueres, quienes le estén majando constantemente el pasado, quienes le estén tratando de enfrentar a Antonio Álvarez. Pero ahí estará la inteligencia del candidato de saber cómo enfrentar esos cuestionamientos y de ver cómo
no los elude, pero sí cómo los atiende, de manera que lo que haya que hacer es hacia el futuro y no hacia el pasado. Y esto es válido para todos los candidatos. Todos los candidatos que haya de todos los partidos no pueden estar viendo el pasado de Costa Rica, más que como un proceso histórico de lo que no debe repetirse, más que como un proceso histórico para sacar las bondades, las riquezas del pasado histórico costarricense, para sacar lo mejor de los costarricenses que hemos construido en esta sociedad democrática que llamamos Costa Rica, para sacar la mejor fibra de ese desarrollo nacional del Estado y de la sociedad y de las instituciones de Costa Rica, para ver cómo las mejoramos, cómo hacemos que sirvan mejor a los intereses de toda la población, del pueblo costarricense, y que podamos lograr también con ello mayor bienestar, mayor felicidad, mayor riqueza social, mayor capacitación de las personas, ver cómo provocamos una sociedad de mayor movilidad social donde podamos acabar hasta donde sea posible la extrema pobreza, la pobreza, que convirtamos de nuevo a la Costa Rica en una sociedad de fuertes oportunidades y fuertes posibilidades para todas las personas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Yo creo que este es el reto. Por eso, en cualquier caso, me parece a mí que frente a una alianza como estas y de cualquier alianza que se pueda producir en los próximos días en partidos políticos, lo que nos urge es sacar nuestra mejor fibra de costarricenses, lo mejor de nosotros, de los costarricenses, lo mejor de Costa Rica somos los costarricenses. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Estamos como en utopía, en una isla por allá perdida que nadie se imagina, o que alguien la puede imaginar porque no tiene sentido ni realidad misma, porque no se puede materializar ni se puede poner en funcionamiento. La sociedad es un conjunto de relaciones sociales, relaciones de producción, de relaciones de los hombres con la naturaleza, de relaciones de los hombres entre sí, relaciones políticas, relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones matrimoniales, relaciones de padres e hijos, relaciones eclesiásticas, relaciones de los seres humanos con sus seres superiores, si creen en ellos, etc. Todo esto es el conjunto social, es muy diverso, es muy amplio. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos interesa? Aquellos elementos que dentro de ese conjunto puedan asegurar que cada una de las personas puedan salir adelante de la mejor forma posible y que como conjunto, como sociedad, también salgamos de la mejor forma posible. Si nosotros vemos el proceso histórico hacia atrás hasta hoy, somos una sociedad que ha venido mejorando desde 1821, en este bicentenario de la independencia. Hoy somos mejor que hace 200 años, sin lugar a dudas, en todo sentido, en salud, en educación, en calidad de vida, en medios para disfrutar la vida, independientemente de aquellas personas que hoy están marginadas y mucho de ese bienestar social. Aún ellos están mejor potencialmente que hace 200 años. Entonces, yo pienso que en ese sentido, cuando se producen estas alianzas, hay que tratar de ver lo positivo de ellas. Por supuesto que habrá siempre aspectos que puedan verse negativamente. Sí, claro, la realidad tiene los dos componentes, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es avanzar en el desarrollo político nacional, también nos interesa ver cómo positivamente vamos a salir adelante, no cómo negativamente vamos a arrastrar cadenas del pasado. Yo creo que esta es la parte más esencial. Entonces, quienes han empezado a buscarle pelos en la sopa a esta alianza, me parece que andan equivocados. Y no contribuyen a los electores, a los ciudadanos, a las personas interesadas en la política, en la alta política, en saber distinguir correctamente
lo que debe ser bien, bien distinguido. En lugar de valorar la importancia política que puede tener un suceso como ese, la alianza, alguna gente se empeña en buscar las contradicciones entre esos aliados. Contradicciones del pasado, que yo digo quedaron en el pasado. Son las cosas que se dijeron en el pasado, ahí quedaron en el pasado, con ánimo más de impulsar quienes así actúan la disolución de esa alianza, por supuesto, la desunión o el desencuentro político. Porque si alguien critica una alianza es para que no se constituya, no se fortalezca, no se consolide. O de intentar incluso producir una imagen de división constante, ¿verdad? Nos cuesta a veces entender el proceso de la unidad. En política, la clave de triunfo de la política es la suma de las fuerzas. Sumar, sumar y sumar. Sumar gente, sumar gente, sumar gente. No es dividir ni restar. Yo creo que en ese sentido también tenemos a veces poca educación nosotros y nos cuesta sumarnos a procesos políticos cuando ahí pueden haber a la par personas que tal vez no nos gustan por distintas razones, que también se han sumado a favor de un candidato en el que uno también simpatiza. Bueno, cada quien tendrá sus motivaciones y sus valores. Lo importante es que la suma de todos conduzca con esos liderazgos a resolver los problemas nacionales de la mejor forma y manera posible que necesitamos los costarricenses. A veces en estas críticas se hacen de alianzas, se critican de que son meramente electoreras o de intereses personales. Yo no lo vería tan así. Cuesta mucho hoy entender que una alianza política de dirigentes políticos es meramente una alianza de dos personajes que como magos en un circo se unen, se ponen de acuerdo y a todo el circo que está ahí presente lo llevan como borreguitos. Y eso no es así, no es así. Eso no quiere decir que en la realidad esos políticos hagan pactos y lleguen a acuerdos que tal vez no digan públicamente en un momento determinado y que solo lleguen a expresarse y a visualizarse en la realidad, ¿cierto? Han dicho, por ejemplo, que en esa alianza de Antonio Álvarez se negoció, digámoslo de esa manera, la candidatura a diputada de una de las hijas de Antonio. Digamos que puede ser cierto. ¿Qué de pecado tiene eso? Nada. Si los partidos son los que escogen los candidatos y los líderes de los partidos son los que proponen candidatos. Lo importante es saber si la hija de Antonio Álvarez es una muchacha capaz, inteligente, profesionalmente capacitada para ser candidata a diputada. En lo que yo conozco de la vida de don Antonio Álvarez de Santi, que no es un amigo tan cercano, ni mucho menos, nos saludamos. Es una mujer capaz, una joven inteligente, bien preparada profesionalmente en universidades nacionales y extranjeras en Estados Unidos. Es una digna mujer costarricense, joven, representativa de la juventud costarricense, que de ser cierto, esto sería muy importante que hubiera una diputada joven como ella, profesionalmente capacitada, inteligente, en la Asamblea Legislativa, si eso nos hace falta. Ahí vemos a veces muchas diputadas que se distinguen no por su inteligencia, ni por su capacidad, sino por sus poses, por sus posturas, ¿verdad? Por la forma escandalosa en que se manifiestan dentro de la Asamblea Legislativa y hacia la sociedad. Entonces, más bien cuando uno piensa que un acuerdo como este está de alguna manera posibilitando dentro de Liberación Nacional la posible llegada de una posible candidata a diputada que tiene muchos méritos propios, bienvenido. Eso enriquece la política. A nosotros nos interesa, a todos los costarricenses, que en la política haya buena representación política,
Y cuando hablamos de que haya buena representación política, hablamos de personas de carne y hueso, de que haya buenos diputados, de que haya buenos ministros, de que haya buen presidente de la República. Eso es lo que tiene que interesarnos, no de otra manera. En el pasado, la escogencia de diputados y la escogencia de hombres públicos era muy selecta, ciertamente, pero era de mucha calidad. Nos gustaran o no nos gustaran los candidatos, eran de mucha calidad. Y habían diputados que se distinguían por su calidad, por su probidad, por su inteligencia, por su trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos interesa, no es si hubo un acuerdo para eso. Alguien podría decir que la esposa de Antonio Álvarez, una profesional también inteligente, historiadora, colega mía, podía haber tenido aspiraciones a diputada o a un ministerio. Sí, también pudieron haberlo negociado, pero no van a negociar dos diputados de la misma familia. Uno es bastante y es un buen mérito si así fue. Si así fue, no estoy diciendo que así fuera. Me refiero únicamente a los rumores que han habido en ese sentido. Si para mí fuera válido ese rumor, pues me resbala. Estoy de acuerdo en que así se haya sucedido, porque otra cosa importante, ese tipo de acuerdos se produce en todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha. No estoy exagerando. Son acuerdos para nombrar candidatos, acuerdos para escoger candidatos, acuerdos para sumar en favor de ellos dentro de los propios partidos y para tratar de atraer votantes de fuera hacia ellos. Eso es válido en todos los partidos. Cuando se hacen coaliciones políticas desde la izquierda hasta la derecha, así también se dividen los puestos. ¿Quién va a la presidencia de la República? ¿Quién va a las vicepresidencias? ¿Quiénes pueden llegar a ser ministros? El orden de los diputados también se coloca. En Pueblo Unido se colocaban en determinada correspondencia, un poco reconociendo el peso de los partidos políticos y el peso de los dirigentes que eran postulados, por supuesto. Hubo una época en Pueblo Unido, en el partido de izquierda, donde se había llegado a un acuerdo donde se decía, en caso de que salgan 3 diputados y 2 sean de Vanguardia Popular, uno de ellos renuncia para que entre otro de otro partido de los 3 que formaron parte. Y así se produjo la entrada de Álvaro Montero Mejía a la Asamblea Legislativa, porque Vanguardia había electo ahí ya un diputado y entonces sacaron a Eduardo Mora Valverde para que subiera en el segundo lugar que estaba Álvaro Montero a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? E incluso Liberación Nacional en aquella época, año 82, 83, por ahí 84, hasta quiso hacer un alboroto de no permitir la renuncia del diputado Eduardo Montero para crearle un conflictillo ahí a Álvaro Montero, digámoslo de esa manera. Bueno, al final hubo 3 representantes de la izquierda, de Vanguardia Popular, del Partido Socialista y del Partido Revolucionario, que representaba Sergio Eric Ardón. De paso, un buen diputado. Fue el que se echó el discursito de recibimiento al presidente Reagan en el Teatro Nacional, que lo sacaron de ahí violentando su inmunidad parlamentaria y sus condiciones de diputado. Bueno, eran 3 diputados y fueron negociados de esa forma, fueron pactados de esa forma. Y la renuncia de Eduardo Mora, la recuerdo para que se entienda que estos son los acuerdos políticos. En este caso era para nombrar candidatos. ¿Y por qué ellos? Sí, porque eran los principales dirigentes de los partidos políticos. Y esos eran los que iban a ir a los puestos legislativos. ¿Por qué Manuel Mora fue diputado desde 1934 hasta 1948 de manera seguida? Porque era el gran diputado, el secretario general del Partido Comunista de Costa Rica, de Vanguardia Popular. Y nadie discutía ese poderío que él tenía, moral y político. Y cuando hubo elecciones en el año 70, que él iba también que había la posibilidad de que él fuera, de inscribir un partido como se inscribió, el Partido Acción Socialista, el PASO, ahí fue Manuel Mora.
Y fue Marcial Aguiluz, que era un aliado del Partido Comunista, no era miembro del Partido Comunista. Ahí el Partido Comunista sacrificó uno de sus puestos para que fuera Marcial Aguiluz, un extraordinario hombre, extraordinario hombre. El día que yo me casé, bueno, Marcial y yo éramos muy amigos, le llevó serenata a mi futura esposa en ese momento en la casa. Bueno, ese era Marcial, era un personaje extraordinario, extraordinario, yo lo quise mucho. Entonces, entendamos que este tipo de alianzas son válidas, son reales y que se hacen en todos los partidos políticos. Podemos criticar a uno porque puede ser el monstruo de los partidos, porque es el portaaviones de los partidos, como en algún momento yo señalé esa alianza. Puede gustarnos o no gustarnos la alianza, pero son alianzas reales, importantes. Nuestro país requiere en esta época, en este momento electoral, constituir bloques de fuerzas políticas. Ojalá se pudiera constituir un solo bloque con todos los socialdemócratas alrededor de Liberación Nacional. Ojalá se pudiera constituir un bloque de las fuerzas liberales del país, con Eli Feinza, con Natalia Díaz. No creo que quieran meter a Otto Guevara, pero si lo quieren meter, que lo metan, ¿verdad? Un bloque de las fuerzas cristianas que hay por ahí, un bloque de las fuerzas de izquierda. Solo hay un partido de izquierda y están los troscos también, que es muy difícil que se unan, pero ojalá pudiera haber la madurez para hacer un bloque de izquierdas. Y cualquier otro bloque que se quisiera constituir para tener 4 o 5 bloques bien definidos desde el punto de vista político, desde el punto de vista teórico, ideológico, de lo que ahí se reúne alrededor de esas fuerzas y que cada bloque tenga su propia propuesta de solución de problemas nacionales. Eso sería maravilloso para el país. Y entonces avanzamos con más fuerza a la solución de los problemas grandes del país. Yo creo que es por ahí. Por eso, a mí no me preocupa, digamos, los rumores que hay alrededor de la candidata a diputado, de ser así, de la hija de Antonio Álvarez. Si es la hija que yo conozco, puedo dar garantía de que es una muchacha inteligente y capaz, profesional, joven, brillante en su campo y que puede ser más bien un elemento que le daría luz al Congreso de la República. No sé si con esto que estoy diciendo también la embarco para que acepte una candidatura de ese tipo. No es mi partido, digámoslo, pero en este momento esa es la situación real de las cosas. Negar, digamos, que se producen alianzas, eso es hipócrita en Costa Rica, porque siempre se han hecho acuerdos políticos por todos los partidos para discutir candidaturas presidenciales, provinciales o hasta cantonales, ¿verdad? Sí. En este caso, lo importante es que hay elementos básicos en lo publicado por Antonio Álvarez de Santa y por José María Figueres, de lineamientos generales que empatan con distintos sectores de la población, porque así deben ser los pronunciamientos políticos. Muchos de ellos tienen que ser generales. En política no se puede ser tan concreto y tan específico, porque frente a esa concretud y especificidad aparecen 50 concreciones más y 50 especificidades más. Y no se trata de eso. Aquí, en el planteamiento político general, lo digo por experiencia política, yo participé en 3 campañas, se trazan lineamientos generales. Lo específico vendrá después. O quedará elaborado en el programa de gobierno que se presenta ante el Tribunal Electoral, Supremo Electoral. En el interior del Partido Liberación Nacional, frente a la alianza de Antonio Álvarez y de José María Figueres, salió nada menos que un personaje que yo le tengo aprecio también, Rodrigo Arias. Fuimos compañeros de colegio y esto hace muchos años, más de 50 años, y apoyando, hermano del presidente Arias,
apoyando la precandidatura del expresidente legislativo y actual diputado Carlos Ricardo Benavides, quien también apoya a la presidenta Laura Chinchilla. Pero el apoyo de Rodrigo, me parece a mí que lo que hace es evidenciar un distanciamiento y un resquebrajamiento del arismo. ¿Por qué? Porque ya Óscar Arias había dicho que él tenía una candidata para unir a todo Liberación Nacional. Propuso su nombre y esta candidata elegantemente se retiró, dijo que no aceptaba, aunque agradecía la postulación que había hecho el presidente Arias, ¿verdad? Y al quedarse Óscar sin candidata, en lo que recuerdo, se optó por tener una posición más neutral que comprometida frente al desenlace de los candidatos de Liberación. Y cuando sale Rodrigo Arias, hermano, que fue ministro de la presidencia de don Óscar, de pronto uno dice, ¿qué pasó? Porque el arismo entonces ya se desquebrajó. El arismo de alguna manera es Óscar Arias, pero el arismo como corriente política reúne al hermano de Óscar, don Rodrigo, por supuesto, pero también reúne, entre otras personas, por citar algunos de ellos, a Francisco Morales Hernández, que fue varias veces ministro de distintos presidentes, diputado, a Fabio Molina, diputado, a Guillermo Zúñiga, que fue ministro de Hacienda de don Óscar, a Fernando Berrocal, que fue ministro de don Óscar, a María Luisa Ávila, que fue ministra de don Óscar, a Olman Segura, el rector de la universidad, ministro de Trabajo, a Javier Flores, a Ciani Villalobos y a otras personas de igual quilataje que son aristas. Aristas en el sentido que han sido seguidores de don Óscar Arias y ahora están con José María Figueres. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Eso significa que el arismo está desperdigado, las corrientes o los principales líderes o personajes importantes que se asocian al presidente Arias están desperdigados. Un poquitito con Ricardo Benavides, un grupito un poquito mayor con José María Figueres y quizás otros con otros candidatos dentro de Liberación o esperando a ver cómo se resuelve esto a partir del 15 cuando ya todos los candidatos se inscriban y sepan a ver cuántos hay realmente. Si 2 o 3 o 5 o 7, ¿verdad? Pero eso será hasta sábado mañana, el 15, cuando sepamos quiénes son los que de una u otra manera van a quedar inscritos dentro de Liberación Nacional. Al Partido Liberación Nacional. Le queda enfrentar, fíjense en lo que voy a decir, con toda la fuerza del caso, la situación que le ha reventado con uno de sus alcaldes en la zona sur y con su secretario general, el señor Viales, diputado, que ha sido presidente y miembro por 3 años consecutivos de la Comisión Antinarco de la Asamblea Legislativa, porque ahora se le vincula a él de una manera no muy buena a situaciones engorrosas de visitar casas de narcos, siendo él también uno de los diputados que ha luchado, oígase, que ha luchado a favor de la reducción del presupuesto nacional de financiamiento de campañas políticas. Que el quitarle el peso del financiamiento a la campaña política es abrir inevitablemente la puerta y los grifos para el narcofinanciamiento de candidatos y de partidos. Porque si el Estado no financia a los partidos, ¿quién los financia? En esta época existe el narcofinanciamiento y existen los narcocandidatos, aquellos candidatos que son apoyados por las actividades de narcotráfico, las actividades que están vinculadas a esa mafia nacional e internacional. Así sucedió en República Dominicana, cuando establecieron un sistema electoral
donde se elegía un diputado por una sola región. Y entonces aparecían los supercandidatos llenos de plata y llegaron a elegir los narcos candidatos a diputados. Llegaron a elegir diputados, quise decir. Tuvieron que devolverse al sistema anterior para poder ejercer control sobre esos fondos que venían del narcotráfico o que servían para lavar dólares también en el proceso electoral. Entonces, cuando el diputado Viales es el presidente de la Comisión de Narcotráfico, debe renunciar. Así lo escribí para un artículo de mañana. Pero entiendo que hace unos minutos ya puso su renuncia a la condición de presidente de esa Comisión de Narcotráfico. Y además entiendo que también puso su suspensión a su condición de miembro del directorio del Partido Liberación Nacional y a su condición de secretario general. Si él no hacía eso, eso hubiera comprometido gravemente al Partido Liberación Nacional, porque lo hubiera puesto en el papel del defensor de situaciones que se asocian al narcotráfico, a la narcocorrupción, a la narcopolítica, situación que tiene que ser enfrentada en toda la línea, no solo por los miembros del Partido Liberación Nacional en este momento, porque es un partido que está cuestionado ahí en la zona sur, sino por todo el país, porque no podemos permitir que el país se desangre en las luchas intestinas que tienen las bandas narcotraficantes que hay en Punta Arenas o en Limón. La cantidad de muertos, de jóvenes muertos, de niños que están siendo usados para el narcotráfico. Eso es una responsabilidad nacional, es una responsabilidad de todos, y de los partidos políticos, y de los futuros candidatos a la presidencia. Y aquí tienen que haber buenas señales de todos los candidatos. En este momento, las señales más importantes que se espera es de los propios candidatos del Partido Liberación Nacional, desde José María Figueres para abajo. Tienen que haber señales claras, contundentes, mensajes claros, definidos, que no queden dudas en ese sentido, porque esa lucha tiene que ser enfrentada, la lucha contra el narcotráfico y la narcopolítica en toda la línea nacional y con todos los partidos ojalá unidos en ese sentido para que no haya una situación como esta. En el caso del Partido Liberación Nacional, que está afectado con una situación ahí en la zona sur, con más razón. Si salen libres quienes estén cuestionados y sin ninguna imputación de nada, maravilloso para esas personas y también será maravilloso para ese partido, pero mientras tanto el partido tiene que separarse de esa situación, porque si no se separa queda empañado, queda manchado sus líderes y su candidato, el candidato que finalmente termine siendo candidato de Liberación Nacional. Aquí se juega más que una precandidatura en este momento o una candidatura oficial de un partido. Se juega el destino del país. Si permitimos que el narcotráfico se fortalezca en las campañas políticas, con candidatos propios, o financiando candidatos o financiando partidos. Para José María Figueres y el grupo político que lo apoya, que es el bloque más grande de ese partido, esta es una tarea política de primer orden. Así lo entiendo yo. No pueden apoyar en ese partido ni defender a nadie que esté comprometido en estos asuntos que están ligados o cuestionando y sujetos de investigación por estos vínculos. No es la primera vez que en Liberación Nacional hay asociación a grupos de narcotraficantes. Caro Quintero fue recibido en el Aeropuerto Nacional en un carro de la Casa Presidencial. Un candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa era diputado de Liberación Nacional. En ese momento el país se levantó y hubo protestas importantes. Finalmente no lo nombraron. La historia demostró su compromiso en los siguientes meses y años. Bueno, esas son las cosas que tienen que
llamarnos la atención, que tienen que preocuparnos. Por eso son los partidos mismos los que tienen que exigir que estos asuntos de investigación y de vínculos con el narcotráfico se lleven en toda la línea en su investigación. Es el partido, en este caso Liberación, el que debería estar dando esa lucha con más fuerza, sin lugar a dudas. Porque si no, en el caso de Liberación, si esto no se le pone este énfasis, este asunto puede provocar más chispas de la cuenta y puede quemar a más de uno. O lo atienden ahora, o es muy difícil que puedan enfrentar un buen proceso electoral. Cuando en Liberación Nacional se exigen 30 millones de colones y en la Unidad Social Cristiana 40 millones para inscribir candidaturas presidenciales, hablamos de mucha plata. No es fácil tener esa cantidad de plata a la vista, ni a disposición de ofrecerla solo para inscribirse y darle movimiento al dinero. Cuando se moviliza esa cantidad de plata por una persona que se inscribe, aquí deberían caer encima todos los organismos policiales y de inteligencia que investigan. Si usted, costarricense que me oye, va a hacer una transacción de $10,000, que son 5 millones de colones por ahí, le piden toda la información de cómo es el origen de su dinero, de cómo lo justifica, de cómo se originó, cómo lo obtuvo. Y cuando lo destina para una cuenta, tiene que decir por qué razones lo destina. Tiene que justificar el depósito. Si usted saca, mire, $100, $200, el cajero de banco a veces le pregunta, ¿para qué los quiere? Sí, pero ¿por qué le tengo que decir yo al cajero de banco para qué quiero $200 de la cuenta mía? Tengo que decirle. Bueno, para viajar, para comérmelos en confites, para comprar libros, para pensión, para lo que sea. Hay que decirle algo. Bueno, pero cuando se depositan 30 o 40 millones por parte de una persona que llega a depositarlos, que se supone que son platas de él, ¿dónde está Hacienda? Para ver de dónde se generaron esos 40 o 30 millones. ¿Dónde está la Caja Costarricense del Seguro Social persiguiendo como persiguen a los trabajadores independientes, jodiéndoles la vida, porque eso es lo que hacen, cobrándoles hasta 16 años atrás por pichuleos, porque hace 16 años produjeron 100,000 pesos de ganancia? Entonces hay que declarar eso a la caja. Pero estos 40 millones, ¿estos son trabajadores independientes o no son trabajadores independientes los que están inscribiéndose como candidatos? Pues seguramente que sí. Tienen que tener un oficio y esa plata tiene que generarse de un trabajo, o tienen que decir donaciones, y entonces tiene que haber el recuento de las donaciones. ¿Quiénes pusieron esa platita? Para ver si no hay narcos por ahí. Yo creo que esta es una cosa importante. Este escándalo del sur obliga a que llamemos la atención sobre esos pagos que tienen que hacerse en los partidos políticos para financiar las candidaturas, para inscribir las candidaturas. Los órganos, repito, policiales y de inteligencia nacional, como los de Hacienda, deben investigar estos orígenes de esos dineros para ver si tienen capacidad. Por supuesto que todos los que tienen ahí tienen mucha capacidad económica para financiar cosas, pero demuéstrenlo también. Eso es parte de la transparencia para llegar a gobernar. La situación de la zona sur, si se desarrolla escandalosamente, puede poner al Partido Liberación Nacional en una peligrosa encrucijada frente al proceso electoral. El diputado Viales, que está en investigación, por lo menos así lo escribí ayer, lo escribí para que salga publicado mañana, debe renunciar, ¿verdad?, a su condición de la Comisión de Investigación de Narcotráfico y separarse de los puestos que tiene en Liberación Nacional. Eso sería lo menos. El Partido Unidad Social Cristiana, sigo pensando que hay poco que hacer en política y electoralmente con lo que tienen a la vista.
hasta hoy, ¿verdad? Ahí no hay nada nuevo. Todo está paralizado. Más bien es grave para la Unidad Social Cristiana el anuncio que ha hecho don Rodolfo Pisa Rocafort, quien fue el último candidato presidencial en las últimas anteriores 2 campañas por ese partido, quien fue quien le dio aire a esa tienda política, el que le dio una nueva visión de gobernabilidad por su peso político que tiene él, de lo que significa, que rescató a ese partido, que agitó las aguas electorales al interior y fuera de la Unidad Social Cristiana. Al interior, porque el aviso de Rodolfo Pisa de que regresa a Costa Rica alborotó también al Partido Unidad Social Cristiana y al resto de la comunidad nacional. ¿Por qué? Porque es un personaje fuerte, indudablemente. Y él dijo, voy, pero no voy con una unidad. ¿Por qué no va con una unidad? Porque la unidad tiene ya todo montado, estructurado. El candidato presidencial no tiene derecho nada más que hacer un monigote, como el mismo Rodolfo Pisa dijo, en otras palabras, de ese partido, porque no tiene derecho a escoger ni un diputado siquiera de toda la lista, porque esos diputados los imponen las asambleas provinciales. Y él sostiene la tesis de que el presidente, candidato presidencial, debe al menos elegir un pequeño grupo de diputados que garanticen calidad política, cercanía con el gobernante en el caso de que él llegue a gobernar. Y además porque también criticó que el Partido Unidad Social Cristiana renunció a la propuesta que había hecho el presidente Miguel Ángel Rodríguez de ir a una coalición con otras fuerzas sociales y políticas. ¿Dónde puede encajar entonces Rodolfo Pisa? Si dice que va a regresar y que va a valorar la posibilidad de ir a un proceso electoral sin la Unidad Social Cristiana. Eso es interesante. En mi opinión, que todavía no la tengo muy clara, pero por las expresiones que dijo Rodolfo Pisa de que debía constituirse un frente electoral humanista, progresista, liberal, socialdemócrata, social cristiano y cristiano, para hablar de los no católicos, lo que expresa es un abanico amplio de posiciones que quiere que se reúnan alrededor de una candidatura con él, renunciando a definirse de centro derecha o de derecha, siguiendo un poco el lineamiento que había hecho hace unos días Miguel Ángel Rodríguez, un poco también lo había planteado en su forma Rafael Ángel Calderón Fournier desde el Partido Republicano Calderonista. Entonces ahí está ese grupo de Rodolfo Pisa que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque alrededor de esto pueden entonces estar gravitando fuerzas políticas de distinta naturaleza que quieran unirse alrededor de un personaje fuerte, vigoroso, inteligente, capaz, como es Rodolfo Pisa. Podemos no estar de acuerdo con él, o sí, pero hay que reconocer sus virtudes, sus cualidades, y que para un proceso electoral podría constituir un gran personaje político frente a lo que pueda presentar Liberación Nacional u otros partidos políticos. Pero en ese sentido, Rodolfo podría significar una unidad de fuerzas alternativas tanto al Partido Unidad, al Partido Acción Ciudadana como al propio Partido Liberación Nacional. Fíjense que ni siquiera menciono la unidad porque ahí desaparece. Si aparece Rodolfo Pisa como candidato a la unidad, nada tiene que hacer. Estaría alrededor de Rodolfo Pisa en esta posibilidad de reunir figuras, óigase, como Eli Feinsack, del Partido Liberal Progresista, como Natalia Díaz, que fue diputada del Movimiento Libertario, que tiene su propio partido, como Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda de este gobierno, que renunció a los pocos meses, pero que anda ahí, como el niño perdido en el templo por ahora, viendo a ver cómo alrededor suyo se logra una unidad partidaria. Pero me parece que la llegada de Rodolfo Pisa está casi armonizada para reunir personajes como estos y otros más, donde estaría el propio Miguel Ángel Rodríguez apoyando. No como candidato, Miguel Ángel no está aspirando a nada de eso. Ya él está sobre el bien y el mal, es un distinguido expresidente de la República y uno de los intelectuales más valiosos del país que nos informa constantemente con sus artículos
en los distintos medios de comunicación. Esto lo único que nos indica es que Rodolfo Pisa tiene apoyos importantes en distintos círculos nacionales. Y el llamado subliminal que hace Rodolfo Pisa a los socialdemócratas, probablemente por aquellos que dentro de Liberación no están de acuerdo ni con Figueres, ni con Antonio, ni con ese pacto, ¿verdad? En el caso de la unidad del Partido Acción Ciudadana, está claro que siguen sin definir todavía públicamente los candidatos posibles que ellos tengan internos. Ya tenemos una lista ahí de candidatos que los hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Pero se mueve, es un partido que se mueve por ahora a punta de rumores. Esa es la capacidad camaleónica que tiene ese partido, como bien lo calificó el presidente Carlos Alvarado, que es un partido camaleón. A los ya conocidos precandidatos de rumor ahora se sacaron de la manga al exministro de Educación, Edgar Mora, que no es, que yo sepa, militante del Partido Acción Ciudadana, que sigue siendo militante de su partido Curriabat Siglo XXI, que llegó a gobierno como parte de un esquema de alianza de reconocimiento de otras fuerzas políticas que contribuyeron con Carlos Alvarado en el año 2018. La candidatura de Edgar Mora no hay que despreciarla. Es un tipo talentoso, una persona inteligente, es diligente. Ha sido un buen funcionario municipal en Curriabat, hizo cosas que la gente las reconoce. Fue cuestionado como ministro, ¿sí es? Ministro de Educación es como tener trompos en las bolsas para dormir con ellos. Es Edgar Mora aparentemente el as de la manga que ha sacado el presidente Carlos Alvarado, de quien se dice que ese es su candidato a la presidencia por el PAC, frente a aquellos candidatos que se mueven, que surgen, que se mencionan desde la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana y especialmente desde el sector de izquierda de esa comisión. Y frente a los que promueven desde fuera de la Comisión Política la candidatura de la embajadora en España, Ana Elena Chacón Echeverría, que a mí me parece, y así lo he dicho en otras ocasiones, es una candidata fuerte para ese partido. Bueno, ahora está Edgar Mora, que es el delfín, para decirlo también de esa manera, del presidente Alvarado como un posible candidato dentro de ese partido. Y la sorpresa para mí en estos últimos días de candidaturas fue la del ex viceministro y ex diputado, que es líder del movimiento cooperativista llamado Óscar Campos, que es un personaje que anda siempre con su chonetillo ahí, no al estilo del diputado Vargas, que también es un tipo muy inteligente y que está siendo hoy promovido por un partido que se llama Encuentro Nacional. Entiendo yo que este partido, Encuentro Nacional, está todavía en proceso de inscripción, de manera que mientras no se inscriba no puede llegar a ser candidato, pero es el único candidato dentro de ese movimiento que aglutina en nombre propio al movimiento cooperativo, porque él es un alto dirigente del movimiento cooperativo nacional que tiene una masa enorme de afiliados, más de 500,000 de afiliados. No quiere decir que todos los afiliados cooperativistas se van a ir con Óscar Campos. ¿Por qué? Porque sucede en la realidad que la gente que es solidarista, que es sindicalista, que es cooperativista, se distribuye en sus simpatías por los distintos partidos. Puede ser que dentro de esas corrientes cooperativista, solidarista o sindicalista haya mayorías a favor de un partido, sí, eso puede ser, pero no es que todos compactamente se van a ir con él, con un dirigente de un partido de esos, salvo que en una circunstancia muy particular y especial el movimiento cooperativo lanzara como movimiento cooperativa un apoyo contundente a ese candidato, dándole el apoyo del movimiento cooperativo en virtud de las políticas tributarias y de las políticas que se han venido aplicando, que quieren meterle con puñal al corazón del movimiento cooperativo. Entonces ahí moverían, digamos, una masa muy fuerte porque estarían tratando de proteger intereses particulares de los cooperativistas, y eso es también absolutamente válido en una lucha político-electoral, que los sectores de esa naturaleza se organicen. Más bien deberíamos pensar hacia el futuro en la posibilidad de que ese tipo de sectores pueda tener sus propios partidos políticos y así participen también.
para que puedan tener representación parlamentaria directa de mejor manera. Bueno, eso es lo que yo pienso en ese sentido. De manera que la presencia de Oscar Campos puede ser interesante, es un tipo inteligente, es un luchador social, ahí está, en las luchas sociales de las calles, representando al movimiento cooperativo constantemente. Vamos a ver qué nos espera don Oscar. Lo conozco de manera cercana desde el año 98 para acá, cuando él fue diputado. En el resto de los partidos no se están moviendo estas agitadas aguas electorales. Para mí, el resto de los partidos parece que están anclados. No los encuentro todavía a la deriva. Están anclados. Vamos a ver cuándo se les quita el ancla, cómo se mueven, cómo se bambolean en el mar, qué rumbo toman. ¿Quiénes se caen de ese bamboleo? ¿Quiénes se marean en esas mareas? Eso lo veremos en las próximas semanas, cuando se vaya acomodando mejor el panorama político electoral del país. Esto es Historia al Día. Esta es la historia que se está construyendo hoy en Costa Rica. Muy buenas tardes.